Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Nuevamente estamos juntos para continuar con la meditación de ese segundo capítulo que el maestre tituló El símbolo de la rosa y la cruz. Bueno, ustedes ya tienen descargado su propósito. Nos vemos dentro de un poquito. Hola amigos, nuevamente juntos. Vamos a iniciar con nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros. Que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. No sé a ustedes, pero a mí todavía me dura la vibración de la primera parte de este capítulo que el maestro llamó La Rosa, el símbolo de la rosa y la cruz, en donde nos introdujo en esos números, nos entregó sus significados, sus símbolos, nos llevó a la meditación de la matemática sagrada y ahora estamos aquí para continuar con la lectura del propósito. Después de esas consideraciones un poco técnicas, regresamos a una manera de ver más simplificada. Sin embargo, hay que notar desde ahora que la simbología oculta, o si se prefiere, la ciencia oculta, no es una cosa vaga y que estamos lejos de quienes han pretendido hacer ver a ese gran arte sagrado como una especie de superstición. Todo reposa siempre sobre bases muy sólidas y se trata de buscar en las analogías, similitudes y símbolos leyes capaces de jugar en diversos planos, leyes de acción y reacción, de causa y efecto, y en una palabra, de un mecanismo sobre todo que no siempre es visible a primera vista, pero que el razonamiento demuestra lo bien fundado. En efecto, la simbología oculta, es decir, la ciencia de lo que no es visible, es mucho más científica que el estudio consagrado como científico por algunos profesores oficialistas que relegan las ciencias ocultas en general al estadio de pseudociencias. Sin embargo, sin querer exagerar en las investigaciones etimológicas, parece que la palabra ciencia viene del latín scientia, que produce si ens entis, participio presente del verbo sire, que significa saber. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser reglamentado en un saber oficial y un saber no oficial. Estos dos párrafos del propósito psicológico representan una bisagra. Al menos así lo siente esta alma. Después de un trayecto meticuloso por la matemática sagrada, el maestro da un viraje hacia una afirmación rotunda del carácter científico de la ciencia oculta, es decir, del saber simbólico, analógico y transdimensional, que aunque no siempre se presenta en fórmulas visibles, opera según leyes rigurosas, como hemos podido ver, no solo a través de este propósito, sino desde el propósito 1, coherentes y verificables en varios niveles del ser. Y podríamos añadir del cosmos, porque en eso el maestro ha sido, pues, muy enfático, sutil, cierto, pero nos ha ido demostrando a través de esa matemática sagrada que la vibración que nosotros como seres constituimos es la misma vibración del cosmos. Veamos con más detenimiento lo que el maestro señala. Él nos dice, después de esas consideraciones un poco técnicas, cierto que muy técnicas, regresemos a una manera de ver más simplificada. Nosotros no podemos leer esto como un retroceso, sino una vuelta al centro. ¿Por qué? Porque se reconoce que lo técnico era necesario para fundar una base firme, pero no es el corazón del mensaje. Lo técnico está al servicio del símbolo, no al revés. De igual manera, el maestro nos dice, hay que notar desde ahora que la simbología oculta, o si se prefiere la ciencia oculta, no es una cosa vaga. Aquí él toma una postura clara contra la visión moderna que desacredita lo simbólico como fantasía o pseudociencia. Él nos está diciendo, esto es tan real como cualquier otra ciencia, pero trabaja con otra luz. El uso del término gran arte sagrado evoca la alquimia, la cábala, la magia, el tantra, todas esas formas de conocimiento que fueron marginalizadas, es cierto,
por el cientificismo moderno, pero que cada vez va recuperando espacio. También nos dice, se trata de buscar en las analogías, similitudes y símbolos leyes capaces de jugar en diversos planos. Esta frase es clave. Nos dice que lo simbólico no es un lenguaje ornamental, sino una arquitectura operativa, un sistema de correspondencias activas que permite actuar simultáneamente en distintos planos, físico, psíquico, espiritual, y podríamos decir a nivel de los seres sintientes, como llama el budismo tibetano, y lo cósmico. Se mencionan estas leyes que nosotros hemos ido trabajando desde el propósito 1, que ahora nosotros las conocemos, pero que es bueno retenerlas, porque hay una que parece ser que recién vamos a verla: acción y reacción, causa y efecto, correspondencias, similitudes, analogías. Y todo esto para que nosotros podamos comprender, aprender mecanismos no visibles. Esto parte del conocimiento de la alquimia y también muy cercano al funcionamiento de los arquetipos, sobre todo los arquetipos junguianos, a las correspondencias mágicas. Son leyes invisibles al ojo físico, ciertamente, pero comprobables por sus efectos. Él también señala, es mucho más científico que el estudio consagrado como científico por algunos profesores oficialistas. Aquí nos da un planteamiento directo. Nos está diciendo que la verdadera ciencia no es la que se encierra en laboratorios y dogmas universitarios, sino lo que conduce al saber, al SID. Maestre dice, la palabra ciencia no significaba conocimiento empírico positivo, como en el sentido moderno lo comprendemos, sino un saber vivo, interior, un comprender integral del orden del mundo. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que estos párrafos nos enseñan que la ciencia sagrada no se opone a la razón. No tenemos por qué dejarla. Es una conquista humana y necesaria, totalmente necesaria, porque si no iríamos al dogma, sino que esta ciencia sagrada nos lleva más lejos, al lugar donde razón y símbolo ya no son polos que luchan entre sí, sino que todo lo contrario, convergen. Las leyes del símbolo operan con la misma rigurosidad que las físicas, pero en planos más sutiles. No es que el símbolo puede ser leído como nosotros creamos, sino que tiene que ser estudiado, la razón tiene que analizarlo, tiene que comprenderlo, hacerlo para poder realizarlo. El verdadero saber no puede dividirse entre oficial y no oficial. Hay un solo saber, y es el que devela lo real. Cuando entendemos con mayúsculas esa realidad, el símbolo no es una interpretación subjetiva, es una estructura objetiva del alma del mundo, que tiene un lenguaje que es universal. Volvamos al propósito psicológico. Nuestra lógica se niega a creer que nuestro cosmos sea una manifestación única, que nunca nada le haya precedido y que en la eternidad nada deba suceder. En fin, si creemos en la posibilidad contraria, entonces sería como una prueba de que la nada existe en el ciclo cósmico y que así como había reinado antes, ésta podría reinar después. Y hay una nota importante. Esa nada está comprendida aquí como nulidad de toda cosa, así sea en potencia. Es el vacío completo, pero este es imposible de concebir tanto física como metafísicamente y no debe confundírselo con la nada todo o con la Ein Sof de la Cábala, puesto que el absoluto contiene en latencia toda la creación. Es la fuerza inherente existente en el Dios no manifestado. Nada es estático y todo se encuentra en evolución. La vida es una vibración y es solamente la velocidad de las tonalidades vibratorias lo que hace la diferencia entre un árbol y el hombre. Hemos dado ya en varias ocasiones una lista de las vibraciones, en particular en nuestra obra El libro negro de la francmasonería y también en yoga.
Por otra parte, son muy conocidos en nuestros días las cuestiones de densidad, tonalidad y todas las teorías sobre las diversas vibraciones. Un cafecito, ¿no? No obstante, aún en este mismo ejemplo, se pueden aproximar ambos, justamente por múltiples analogías. La raíz es el estómago, raíces y raicillas. Los quelíferos en el tronco donde se encuentran igualmente los glóbulos sanguíneos. Las hojas son los pulmones y hasta los bronquios pueden verse en las nervaduras de estas. Esas semejanzas pueden repetirse en los diversos reinos como ya lo sabemos. Así, igualmente los planetas son comparables al ser humano, pues, por ejemplo, la Tierra inspira y expira gracias a las mareas de los océanos y los mares, y acabaría como diástoles y sístoles del agua durante las 24 horas. En fin, los ríos son la sangre de nuestro planeta y las capas minerales geológicas sus nervios. Por otra parte, los iniciados ven la Tierra como una entidad orgánica muy similar al ser humano. Ella se nutre, respira, etc., como nosotros. Esas cuatro grandes funciones son bien conocidas. A. Absorción por el humus. B. División del alimento. C. Transformación. D. Excreción. Esa es una de las razones ocultas por la cual cuando la Tierra tiene demasiada hambre, se producen cataclismos, revoluciones, guerras, a fin de satisfacerse de nuevo absorbiendo todos los cuerpos de esas víctimas. El maestre nos está transmitiendo una síntesis orgánica y vibratoria, donde la cosmogonía, la antropología sagrada y la ecología iniciática se funden en un solo tejido. Vamos paso por paso. Tomemos cada una de sus frases reveladoras para poder calar el misterio que él nos transmite. Nuestra lógica se niega a creer que nuestro cosmos sea una manifestación única. El maestro plantea una pregunta metafísica fundamental. ¿El cosmos es único y definitivo o parte de una secuencia cíclica? Nuestra lógica, es decir, la razón moderna limitada al tiempo lineal, no puede concebir un cosmos sin antes ni después. Pero aceptar un ciclo eterno implica entonces que en algún punto hubo nada. Y esta nada absoluta, dice el maestre, no puede existir ni física ni metafísicamente porque es la negación misma del ser. Hace una distinción clave entre nada igual vacío absoluto, igual nulidad sin potencia, igual imposibilidad absoluta. Con nada todo igual a Ein Sof, igual el no manifestado que contiene en latencia toda la creación. Este es un pensamiento gnóstico cabalístico puro. El absoluto no es nada en el sentido de ausencia, sino nada porque está más allá de toda cosa manifestada. Nada es estático y todo se encuentra en evolución. La vida es una vibración. Esta parte retoma uno de los ejes centrales de los propósitos psicológicos, la visión vibratoria y musical del universo. Todo es ritmo, frecuencia, resonancia. La diferencia entre un árbol y un ser humano es solo la velocidad vibratoria. Todo lo que existe puede traducirse en tonalidades vibratorias, como en el yoga, como en la alquimia, como en la física cuántica. Aquí vemos una unión entre la ciencia tradicional y las cosmologías modernas, donde ya se habla del universo como una sinfonía de campos resonantes. Aún en este mismo ejemplo se pueden aproximar ambos, justamente por múltiples analogías. El maestro inicia ese canto de las analogías, el árbol y el hombre, raíz igual estómago, tronco igual sistema circulatorio, quelíferos, vasos, hojas igual pulmones, nervaduras igual bronquios. Esto es el principio hermético del cómo es arriba es abajo, pero llevado al nivel biológico. Así, igualmente, los planetas son comparables al ser humano. Se amplía el principio de analogía al nivel planetario. Mareas igual respiración planetaria, sístole, diástole del agua. Ríos igual sangre, capas geológicas igual sistema nervioso. La Tierra es un gran organismo vivo. Gaia resuena,
la Alpamama Vibra, pero también la visión de los alquimistas, los taoístas, los tantricas y los sufíes que veían en el mundo un cuerpo sagrado. Cuando la tierra tiene demasiada hambre. Este es uno de los pasajes más osados y profundos. La tierra como organismo se nutre, se transforma, elimina. Cuando hay desequilibrio ella absorbe, incluso violentamente. Cataclismos, guerras, revoluciones se convierten en una forma de excreción o alimentación. Sí, realmente esto puede sonar trágico, pero el maestro lo dice desde una perspectiva arquetípica, una perspectiva impersonal. Vida y muerte no están desligadas, son parte de un mismo proceso. Inclusive en la escuela se enseña así, pero se nos ha hecho temer a la muerte, no pensar en ella. Por lo tanto, no es que la tierra quiera la muerte. Una madre no quiere la muerte de sus hijos, los hijos no quieren la muerte de la madre, pero existe un sistema de metabolismo planetario donde la muerte inclusive sirve al equilibrio vital. Y esto nos recuerda a los antiguos sacrificios rituales donde la sangre no era destrucción sino nutrición de la tierra. En el fondo todo está regido por la ley de reciprocidad, del intercambio, del dar y recibir. Y este planteamiento del maestro a mí me ha recordado al taita que me entregó la iniciación de las montañas. Él solía decir que uno tenía que ingresar pidiendo permiso. Él obviamente enseñó la tradición milenaria en donde las montañas son los sapos, los señores, y había que ingresar a su templo sagrado pidiendo permiso. Y de igual manera enseñó a abrir las puertas con respeto, a vincular los tres mundos del mundo indígena. Y solía decir que cuando la montaña tiene hambre, pues nos retiene para que ahí podamos morir y alimentarse de nuestro cuerpo. Y por eso también enseñó que, no recuerdo ya el nombre quichua, pero es una faja ancha que uno se pone en el ombligo, puesto que por lo que la tradición hindú llama el plexo solar, Manipura, ingresan esas vibraciones que nos pueden atraer y dejarnos con la montaña como un sacrificio. Así es la concepción, así era la concepción. Entonces, vida y muerte considerada como parte del proceso vital. El maestre esta idea la desarrolla con más elementos en el Gran Mensaje 4. Bueno, nuestra reflexión de este fragmento que sintetiza con belleza varios ejes de la tradición primordial, nosotros podríamos ver que ya hemos ido caminando en eso, en la concepción de que el cosmos no es lineal, sino cíclico. Esa concepción de lo cíclico nos ayuda a dar saltos cuánticos en este conocimiento. Sin un comienzo ni fin absolutos. No hay nada, solo plenitud en potencia. Ein Sof para los cabalistas. Todo vibra y se corresponde. Árbol, hombre, planeta, universo. Es como que Carl Sagan le estudió al maestro, ¿no? La vida universal opera como un organismo vivo, regido por leyes de resonancia y transformación. Incluso el dolor y la muerte tienen un papel dentro del equilibrio del todo. Con estos elementos claves, volvamos al propósito. Según estadísticas muy serias, las más recientes cifras medias de muerte se elevan a 97 hombres por minuto, de manera que mueren 140,000 personas por día en nuestro planeta. Y aquí el simbolismo juega una vez más su papel, cuando se piensa que ese número redondeado a la centena podría contar 6,000 personas muriendo cada hora, lo cual daría 144,000 muertos en 24 horas. No se puede dejar de ir al capítulo 7 del Apocalipsis de San Juan, versículos 3 y 4. No hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles.
hasta que hayamos marcado con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y yo escuché el número de aquellos que habían sido marcados por el sello: 144,000. Ver también Apocalipsis 13:1. En fin, según la opinión de ciertas sectas cristianas evangelistas, se trata de 144,000 que serán salvados, y para ellos estos son, por supuesto, los miembros de su organización. Aunque se trata más exactamente de 144,000 personas muriendo en una jornada, lo cual ofrece un hermoso tema de meditación, muy distinto del predicado por personas ingenuas que toman a la letra lo que dice la Biblia en lugar de comprenderlo en espíritu. El maestro nos conduce a una de esas convergencias místicas entre muerte, número y revelación, porque Apocalipsis es revelación, en las que el símbolo vibra con múltiples niveles de sentido. Recuerdan que en los propósitos 15, 16, 17, nosotros, como el tema era tan científico, el nivel que se había utilizado era así, desde la ciencia, preguntamos: ¿y qué dice la ciencia actualmente? Porque era necesario, pero ahora nos damos cuenta perfectamente que con esos datos nos llevan a ese número: 144,000. Por lo tanto, sigamos su pensamiento. Según estadísticas muy serias, se parte de una cifra concreta, científica, aparentemente banal: 140,000 muertes por día, 6,000 por hora, 97 por minuto. Pero inmediatamente abre la dimensión simbólica: 144,000 muertes en un día entero, número que resuena directamente con el Apocalipsis de San Juan. Aquí, el maestro nos enseña cómo incluso la estadística, cuando se afina simbólicamente, puede ser puerta a lo sagrado. No hagáis mal a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Esta cita es clave. Antes del desencadenamiento de los dolores del fin de los tiempos, se debe marcar a los servidores del Altísimo en la frente. 144,000 son sellados. Pero, ¿quiénes son? No se trata, nos dice el maestro, de una élite literal o sectaria. La interpretación profunda y arquetípica es otra. ¿Qué significa el 144,000? Desde la tradición simbólica, 144 es igual a 12 por 12. Por tanto, plenitud espiritual por partida doble: 12 tribus, 12 apóstoles, 12 signos zodiacales. Y 1,000 es el número de la totalidad en lo manifestado. Entonces, 144,000 sería la totalidad de los que han completado su ciclo de evolución espiritual. Por lo tanto, podríamos hacer una lectura espiritual del número 144,000. 12 por 12, cuadratura del círculo espiritual, la unión de cielo y tierra, el pueblo total de Dios. Por 1,000, dimensión cósmica, totalizadora. Es una firma numérica de totalidad espiritual. Lo que el maestro insinúa es deslumbrante y él mismo nos dice que lo meditemos. Por eso la clave está aquí. El número 144,000 no se refiere, como él mismo plantea, a una secta exclusiva, sino a una realidad oculta del tránsito diario de las almas. Nos dice: cada día mueren 144,000 almas. Pero entre ellos puede haber quienes están marcados interiormente, es decir, despiertos, preparados para el paso al otro lado del velo. Entonces nosotros podemos meditar así. Claro que no es la única lectura, no se olviden de ello. Y si cada jornada 144,000 almas dejan el plano físico, y si entre ellas hay una fracción sellada internamente por su grado de conciencia, su vibración, y si ese número indica la plenitud diaria del ciclo de pasaje de la humanidad a otros estados del ser, esto da un giro profundo a la idea del Apocalipsis. No es solo un evento futuro, sino un proceso diario.
A mi alma le ha recordado aquello del quantum de luz de la vela de Faraday. ¿Se acuerda que lo vimos en uno de los propósitos no hace mucho? El maestre, al unir la cifra 144.000 al hecho de la muerte diaria, nos recuerda que la muerte no es el fin. Es un pasaje, es un cambio de estado. Y cada día hay almas que cruzan con el sello del despertar como si fueran ofrendadas al espíritu. Podemos realizar una visualización como la que enseña el budismo tibetano. Podríamos contemplar cómo cada día 144.000 almas cruzan el umbral, algunas dormidas, otras confusas, unas pocas con el sello en la frente, despiertas. Y podríamos preguntarnos, si mi alma estuviera entre esas, ¿qué sello lleva? ¿Qué conciencia vibra en mi alma en ese instante? ¿Estoy entre los que duermen, los que luchan o los que ya oyen el llamado? ¿Qué tal? Y así empezamos a trabajar con una amiga que es común para todos, la amiga muerte. Bueno, como nosotros vemos, este fragmento es un llamado a la vigilancia interior, al recuerdo de lo que realmente somos. El número, como nos lo entrega el maestro, se convierte en una campana cósmica que nos despierta al instante presente y a la muerte como momento sagrado de paso. Y si nosotros vemos esta enseñanza con un poquito más de profundidad, la base de esta enseñanza está en el número 12, que es un número muy simbólico. Por eso tal vez sea necesario que recordemos, que enfaticemos lo que el maestro nos transmite siguiendo a Abelio en el propósito 3 y cómo despliega el número 12, no solo como símbolo de ciclo, sino como una estructura dinámica del alma universal. Leamos nuevamente lo que nos dice en ese propósito. 12, cuyo valor secreto es 78, es el constituyente de la palabra Or, palabra hebrea que significa luz, valiendo esta 132. El 12 se emplea a menudo en la mitología antigua para manifestar un ciclo terminado, pero animando la actividad. Caracteriza la octava letra Het, que efectúa el regreso dialéctico necesario, situando el obstáculo delante del esfuerzo. La fatiga unida a la existencia. Después, la confirmación de alternativa del Sayin expresa las ideas de equilibrio y antagonismo al mismo tiempo. Es la letra que especifica la feminidad desflorada, no fecundada, Afrodita. Signo de la existencia elemental. Esta ofrece la imagen de una especie de equilibrio, de idea de esfuerzo, de trabajo y de acción. Por tanto, nuestra meditación se completará, aunque no concluirá, nunca va a concluir, profundizando en este número 12. 12, cuyo valor secreto es 78. Aquí, el maestre y Abelio insinúan una doble lectura. 12 como número visible y 78 como valor oculto, es decir, su pliegue esotérico. El 78 es también el número total de cartas del tarot completo, 22 arcanos mayores más 56 menores, lo que refuerza la idea de 12 como contenedor del ciclo completo de experiencia, desde lo más material hasta lo espiritual. Nos dicen que es el constituyente de la palabra Ur, luz, valiendo esta 132, y esto es precioso. Aur, luz en hebreo. Si 12 es el constituyente de la luz, el mensaje simbólico sería tal vez: el 12 es matriz de la manifestación luminosa. Y si Aur vale 132, que es 12 por 11 también, tenemos una nueva clave. La luz verdadera surge del 12, que se multiplica en movimiento, en un ciclo aún mayor. El 11 es número de transmisión, portal, transformación. El 12 se emplea en la mitología para manifestar un ciclo terminado, pero animando la actividad. Aquí se señala una paradoja hermética.
El 12 cierra un ciclo como los 12 signos del zodiaco, los 12 trabajos de Hércules, etc. Pero al mismo tiempo lanza un nuevo movimiento. Es un número de cumplimiento activo, no de clausura. Cierra para renovar, consagrar, fecundar el siguiente giro. Nos dicen que caracteriza la octava letra, Het. Este es un punto muy importante. Het es la letra número 8 del alfabeto hebreo. Representa una estructura de paso como un portal estrecho. Gráficamente, Het es una puerta o muralla con una apertura. El maestre dice, Het efectúa el regreso dialéctico necesario. Esto significa que en el ciclo del 12 hay una tensión entre lo que avanza y lo que resiste, una fatiga ligada a la existencia. Nos recuerda el sentido del sufrimiento consciente, obstáculo que despierta y acelera el alma. Letra que especifica la feminidad desflorada, no fecundada, Afrodita. Esta es una imagen arquetípica bellísima. Afrodita es belleza aún no penetrada por el espíritu, es decir, la fuerza del deseo que aún no se ha unido con el logos. Es el equilibrio inestable entre potencialidad y acto, entre promesa y consumación. El 12 aquí es entonces el símbolo de lo femenino universal en espera de ser fecundado por el rayo divino, por el Sayín que vendrá después, la espada fecundadora, el rayo del verbo. Equilibrio y antagonismo al mismo tiempo. Una frase para contemplar, y para contemplarla probablemente en silencio. El 12 es equilibrio porque ordena el mundo, 12 signos, 12 horas, 12 apóstoles, etc. Pero también es antagonismo porque siempre hay una tensión interna, un fin que empuja al nuevo comienzo. En este despliegue numerológico y simbólico, el 12 nos revela su dimensión profunda. Meditar sobre el 12 realmente ilumina también el pasaje anterior sobre los 144.000, porque si 12 es igual a luz que contiene el equilibrio dinámico, entonces 12 por 12 por 1000 es igual a la totalidad multiplicada de la luz que se entrega cada día en cada ciclo vital a través de la muerte y la transformación. Volvamos al propósito. Debemos regresar una vez más a la explicación de ese absoluto, porque no es la nada comprendida en el sentido corriente y profano, sino más bien el todo nada. Es la nada que constituye ya todo en ella para las producciones por venir. Ese incognoscible es el sin fin, es el Ein Sof que designa el absoluto en la santa tradición de la Cábala. Es preciso hacer bien que para los hebreos el Ein Sof no es Dios. Él es más bien Yod-He Bauj, el intraducible. Ese nada todo, Ein Sof, es, por otra parte, el estado cabalístico que tiene 3 divisiones como los 3 departamentos del Empíreo, o bien las 3 hipóstasis del Atman oriental. Es, en fin, como siempre, la trilogía habitual que se encuentra en la base de todas las filosofías: vida, forma, pensamiento, cuerpo físico, alma, espíritu. Ein Sof es el sin límites, es el ninguno, el nada, en el sentido del Magnum Inane de Virgilio. Es aquello que Hegel llama ser absoluto y también no ser. Es el absoluto como única realidad que está en el origen, mientras que él es, por otra parte, sin origen. No se trata, pues, de la nada en el sentido privativo, sino del infinito, el poder absoluto del cual solamente su manifestación puede alcanzarnos. Al mismo título que, por otra parte, nosotros no conocemos la fuerza más que por la materia, que es su condensación. En fin, eso podría aproximarse al Kabbawil de los Maya Quiché o al Adi Shakti entre los hindúes. La expresión numeral de Ein Sof es 166. Ver el número 166.500 en los valores explicados en el propósito 3 de esta serie de publicaciones. La palabra In puede traducirse por absoluto, pero literalmente querría decir nada o vacío. Ese término hebraico Ayin es la negación del ser, al mismo tiempo que es su afirmación. Me volvió a ocurrir. Conecta la batería.
Sigamos con la lectura del propósito. Su emanación del no ser, su oposición aparente, se confunde en su unidad esencial. El yo de cada uno de nosotros es un reflejo debilitado de la realidad, que vivifica el universo. Es decir, para emplear la expresión de Carlyle, el soplo del cielo es al mismo tiempo el soplo de la vida terrestre. La Kabbalah traduce eso por 3 letras, Aleph, Yod, Nun. La palabra Ain, que significa no ser, está compuesta por 2 letras exactamente, ya que el Aleph no es más que una aspiración. Estas son Yod, la sapiencia, y Nun, la inteligencia suprema. La teosofía judía afirma bajo esas letras que una cubierta nada, Ain, disimula el todo. Es en la negación de la afirmación de ese nada todo que se halla la noción humana del supremo y de absoluto. Por otro lado, el poderoso misterio es ella también en el hecho de que Ani, yo, y mi se escribe con las mismas letras que Ain, ninguno y nada. Ain es el yo negativo de Dios, mientras que Ani sería el yo positivo de la divinidad. Los 2 términos comienzan por Aleph, espíritu dulce, y el mismo soplo anima a los 2 vocablos. Es el flujo de la vida, el principio primordial. El genio hebraico asocia nada a fuente u origen. Así, ninguno, Ain, es la fuente de donde todo toma su energía de manifestación. Ain, Aleph, Yod, Nun, el ninguno, y Ayin, Yod, Nut, Nun, la fuente. En efecto, no hay diferencia, puesto que Aleph es un acento correspondiente al espíritu dulce de los griegos y Ayin corresponde al espíritu áspero. Y aquí una nota. Ayin, sin embargo, se escribe a menudo para significar fuente en hebreo, a fin de diferenciarlo de Ain, nada. Sin embargo, Ayin, la fuente, debe escribirse Ain como el vacío, es decir, la nada, a la cual se acerca, por supuesto, esotéricamente. Los 2 vocablos se pronuncian más o menos de la misma manera, excepto por una letra gutural al inicio del uno y una palatal al inicio del otro, aunque se escriban diferentemente en caracteres hebreos, como ya lo hemos expuesto más arriba. En fin, Ayin, o mejor, Ain, es la fuente de donde el todo va a manifestarse. Claro, increíblemente este es uno de los pasajes más profundos que sintetiza toda la transmisión iniciática que nos ha entregado a través de toda la obra, porque de ese nada absoluto nos ha hablado desde el propósito 2, Ain, Ani, Ain Sof, 166.500 de Keter, 166.500, a través de toda la obra, donde el maestro, siguiendo la enseñanza tradicional hebrea y también guiado por Abelio, nos lleva a la contemplación directa del misterio de la Ein Sof, ese nada todo, que es en verdad el ser más allá del ser, o el no ser, que es más real que todo lo que es. Vamos a contemplarlo paso a paso, con toda la reverencia que se merece. El absoluto no es nada, sino el todo nada. El maestro nos invita a superar la idea profana de nada como vacío o ausencia. La nada de la que habla no es la privación del ser, sino el ser absoluto en su modo no manifestado. Esto es Ein Sof de la Kabbalah. Ain nada, Sof fin. Ein Sof sin fin, ilimitado. Pero esta nada es en realidad la fuente, el origen oculto de todas las emanaciones, el vacío que contiene en sí la plenitud absoluta, como una matriz infinita de todas las posibilidades. El Ein Sof no es Dios. Esto puede parecer paradójico, pero es la clave cabalística. Ein Sof no es el Dios manifestado Yod-He-Vau-He, sino la realidad previa a toda manifestación, anterior incluso a la existencia de cualquier atributo. Yod-He-Vau-He es ya el nombre del Dios que se relaciona con el mundo. En cambio, Ein Sof es el no nombrado, el sin rostro, el silencio primordial. Esto es exactamente lo que dice la mística negativa. Solo se puede afirmar del absoluto lo que no es.
Magnum inane, el gran vacío. El maestro evoca la expresión de Virgilio, Magnum inane, el gran vacío. Y también Hegel con su no ser, y enseguida nos da una clave alquímica esencial. Solo conocemos la fuerza por la materia, que es su condensación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, la materia no es algo inferior, sino una cristalización de la energía divina. Todo lo que vemos es un vestigio vibratorio del infinito, y por eso el símbolo puede conducirnos de lo visible a lo invisible. La tríada en Aesop, las tres hipóstasis, el maestro asocia a Aesop a una estructura ternaria. En todos los casos, lo que se dice es que el absoluto se refleja en triadas, porque el tres es la primera forma de diferenciación del uno. La Trinidad no es sola cristiana, es la estructura universal del despliegue del misterio. La analogía entre Ain y Ani. Este es uno de los pasajes más poéticos y maravillosos. Ain, ninguno nada. Ani, yo soy. Y sin embargo, están formadas por las mismas letras. El maestro nos dice que el yo, Ani, es la sombra o reflejo de la Ain. El yo que habita en nosotros es como un eco de ese misterio que no se puede nombrar, pero que me hace ser. Ain es el yo negativo de Dios. Ani es el yo afirmado de la divinidad que se da a conocer. Ambos comienzan con Aleph, el soplo, el espíritu no pronunciado. La fuente, Ayin, y la nada, Ain. Aquí el maestro nos da una clave fonética y esotérica impresionante. Ain igual nada, Ayin igual fuente. Y sin embargo, ambas palabras se pronuncian casi igual. Aleph espíritu suave, Ayin espíritu áspero. Esta diferencia de aliento es el secreto de la creación para la Cábala, el paso de la nada silenciosa, Aleph, a la fuente que emana, Ayin. La fuente y la nada son una misma realidad desde dos ángulos distintos. Una es la raíz no manifestada, la otra es la emanación. Esto tiene un eco profundo con la noción hindú de bindu, el punto silencioso, y nada, el sonido sutil, el vacío sonoro del que todo nace. Nos atreveríamos a contemplar este pensamiento cabalístico como un mandala sonora. ¿Les parece? Donde el Aleph, que es el centro del silencio, como nos acaba de transmitir el maestre, y de él surgen todas las letras, las formas, las emanaciones. Ahí nos dice, es el misterio que se niega para poder afirmarse. Ani, el reflejo que dice yo soy, y al decirlo busca regresar a su fuente. Y la fuente, Ayin, y la nada, Ayin, son el uno en estados distintos de manifestación. Podemos trazar una línea simbólica de meditación. Ain nada, Ain Sof sin fin, Ain Sof Aur, luz infinita, el paso de Ain, Ayin, Ani. El soplo de Aleph como matriz del universo. Y creo que debo comentarles algo. He buscado a Yin como fuente en todos los propósitos y no lo he encontrado. Por lo tanto, podría atreverme a señalar que el maestro introduce por primera vez, al menos de manera explícita, a Yin, la letra 16ª del alfabeto hebreo, y con ella un nuevo umbral, la fuente que emana desde la nada. La fuente que emana desde la nada. Este paso desde Ain hacia Ayin, es decir, desde la nada no manifestada hacia la fuente de emanación, es el momento en que, al menos esta alma comprende, es que el silencio comienza a fluir. Por eso, como siempre, vamos a profundizar paso a paso en el misterio del Ayin e iluminar esa transición Ayin, Ayin, Ani, desde su raíz esotérica. La letra Yin, la 16ª del alefato. Su nombre, Ayin. Valor geométrico 70, valor esotérico 45. Significado literal, ojo, fuente, manantial. Significados simbólicos esenciales de Ayin. Ayin como ojo.
Representa la visión interior, el ojo del corazón, la clarividencia espiritual. Es el órgano con el que se puede ver lo invisible, la fuente, a través de la cual lo no manifestado comienza a manifestarse como imagen. Ayin como fuente de agua viva. En hebreo bíblico, Ayin también significa manantial. De ahí su valor simbólico como el punto de emanación del todo, que brota desde el silencio, desde Ayin. Aquí es donde Ayin se convierte en el rostro visible de Ayin, la fuente que emana desde la nada. Ayin y su valor geométrico 70. 70 es un número de plenitud universal. 70 ancianos de Israel, Éxodo 24. 70 lenguas del mundo. 70 naciones según la tradición hebrea. 70 aspectos de la Torá. Así, Ayin representa el punto desde el cual el uno comienza a diferenciarse en la multiplicidad sin perder su unidad esencial. Es la fuente única de la diversidad. Valor esotérico 45. El hombre primordial. En la Kabbalah, 45 es el valor numérico de Adán. Aleph 1 más Dalet 4 más Men 40 igual 45. Allí contiene en su fondo oculto la figura del hombre universal, el Adam Kadmon. Desde ella emana la corriente de la divinidad hacia el alma humana. En otras palabras, allí es el ojo divino que ve al hombre y el ojo del hombre que puede ver a Dios. El paso Ain, Ayin, Ani. Este es un movimiento profundamente sutil que revela la alquimia de la manifestación. Ain, Aleph, Yod, Nun, la nada, el silencio, el no ser absoluto. Ayin, Ayin, Yod, Nun, la fuente, el ojo que comienza a emanar, el principio de visión. Ani, Aleph, Nun, Yod, el yo individual, el reflejo del ser en el alma humana. Ayin y Ani son como el alfa y el omega del ser humano. Uno es la manifestación divina y el otro es la conciencia individual. Ayin en el centro es el puente, es la fuente ojo que permite el pasaje, el órgano por donde el yo se conecta con la nada original. Ayin como órgano de visión esotérica. Ayin representa el despertar del ojo espiritual. Ver el símbolo, ver la analogía, ver al ser en todo. Cuando se cruza de Ayin nada a Ayin fuente, la nada todo se torna mirada, y desde allí el yo, Ani, puede decir, he visto al que me ve. Esto recuerda el hermoso pasaje de la Biblia donde Agar llama a Dios el Roy, el Dios que me ve. Génesis 16:13. Ella se convierte en ojo despierto que responde a la visión divina. Esta meditación nos lleva a comprender que el Maestro nos está llevando más allá de Keter. Si nosotros logramos comprender, darnos cuenta que Alba es el soplo entre todo, y todos esos nombres, como el Maestro enfatiza, Ayin, Ayin, Ani, comienzan con el Ale. El espíritu dulce, dice él, el aliento silencioso que no suena, pero vibra, podemos decir nosotros. Aleph es el soplo primordial. En Ayin, ese soplo que aún no ha dicho nada. En Ayin, ese soplo que emana en forma de visión, de ese ojo interior. Y en Ani, es ese soplo que se reconoce a sí mismo como yo. Por lo tanto, podríamos decir que Ayin es como un umbral místico. Hemos visto con claridad que en este propósito, el Maestro da un paso más allá del silencio de Ayin. Introduce el brotar del ojo fuente, ese instante en el que el silencio se vuelve visión. La nada se torna fuente y el ser comienza a decir yo. Para nuestra alma Ayin es el instante de la revelación porque el Maestro nos está transmitiendo principios. Es el manantial de la conciencia.
Por eso ha sido tan importante el que hayamos encontrado ese proceso, Ain, Ain, Ani. Por lo tanto, ese Aleph mudo, un ojo manando del vacío y el yo surgiendo como chispa del todo, ¿qué más podemos decir? Lo que podemos hacer es volver a la lectura del propósito. Las escrituras santas comienzan en los inicios Dios creó, pero el texto original dice en realidad Bereshit bara Elohim. Bereshit ya es un segundo comienzo y hay igualmente un tercer comienzo, del cielo y de la tierra. Es necesario citar una vez más al abad G. Busson. Este erudito eclesiástico presentó un hermoso trabajo sobre la Santa Cábala durante el Congreso Científico de Católicos en París. En su ponencia dice sobre el absoluto: todo aquello que el espíritu puede asir no es más que una envoltura, la Merkabah, del invisible e incomprensible a Ein Sof. Él es el todo de esa envoltura que es Él sin ser. Fuera de ella, Él es nada. Su propio nombre es, por otro lado, nada. Sin embargo, la tradición afirma que la sabiduría viene de la Ein Sof, según aquel pasaje del libro de Job. ¿De dónde viene la sabiduría? Y se traduce en respuesta: la sabiduría proviene de nada. Ain igual nada. El abad Busson insiste también sobre la revelación divina, siempre oportuna y adaptada a los tiempos y a las circunstancias, a las necesidades y a las ideas de los hombres que deben recibirla. Entre otras cosas, él dice: el Dios de Israel, aquel de Moisés, aquel de los cristianos, no se convierte. Él es. Hemos visto cómo la lógica se opone a la idea de que nuestro cosmos sea una manifestación única. En efecto, de la nada ninguna cosa puede salir ni entrar. De lo contrario, ya no sería la nada. Si el ritmo de manifestación es pues eterno, no puede ser de otra manera para Dios, fuera de quien nada puede existir, pero en quien está el incognoscible, la esencia una, no vitalizada, pues el espíritu vida ya es el Dios manifestado. Entre el principio único no manifestado y el principio único manifestado no hay diferencia de esencia, pero para nosotros, seres condicionados, hay una diferencia de naturaleza y de estado. Repetimos una vez más aquello que ya hemos analizado largamente en los misterios revelados, el libro tercero de la serie de los grandes mensajes. Primeramente, no existe Dios más que en potencia. En la unidad inefable es la primera persona de la Trinidad, o Dios, el Padre Brahma. Después, Él se revela a sí mismo y se crea todo un mundo inteligible. Él se opone como pensamiento, como razón universal. Es la segunda persona de la Trinidad, o Dios, el Hijo, Vishnu. Finalmente, Él actúa y produce. Su voluntad se ejerce y su pensamiento se realiza por fuera de Él. Es la tercera persona de la Trinidad, o el Espíritu Dios. Es el Espíritu Santo, Shiva. Así, pasando eternamente por estos tres estados, nos da la imagen de un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Bien entendida, esa trilogía es siempre una triunidad. Es del absoluto que emana vida, forma, pensamiento, también simbolizada en yoga por el célebre Aum, que por sí mismo caracteriza ya la trilogía de todo mantra. Villa, la raíz; Shakti, la fuerza; Tilaka, el soporte. Su emblema es el Kalahamsa, o cisne místico, ese animal sagrado cuya cabeza representa la A, el espíritu; la U, el cuerpo; y la M, el alma. Las alas intermediarias entre el mundo terrestre y el mundo celeste es la materia plástica que reúne los dos planos. En fin, ese triple principio científico, vida, forma, pensamiento, está reconocido en todas las filosofías, ya sea entre los hindúes con Brahma, el creador; Vishnu, el sustentador; y Shiva, el destructor de las pasiones. O entre los musulmanes como el Aquil, el Aklu, el Makul, así como en Horus, Isis, Osiris de los egipcios, aunque en ese caso Tem, She, Shu, Tebnu sería mejor aplicado. Y aquí hay una nota. Hay que señalar además que por una verdadera coincidencia,
¿Lo creerán? Osiris tenía 2 hermanos, Niki y Mau. Esos hermanos egipcios encuentran su semejanza en los 3 hermanos de la civilización maya, Kog, Niki y Mau. La cosa es tanto más extraña por cuanto se trata de los mismos nombres para los hermanos del célebre dios hombre de Egipto, Osiris, como para los del gran príncipe iniciado de América Central, Kog. Es evidentemente posible que hace más de 10.000 años los sacerdotes iniciados de Egipto recibieran las enseñanzas de dignatarios venidos de la Atlántida, ellos mismos en relaciones con la vieja civilización de América Antigua. Por otra parte, los restos de productos animales encontrados en la tumba del príncipe Kog fueron analizados y se revelaron los mismos que aquellos que contenían las tumbas de varios faraones de Egipto. Termina la nota. Pero no para todos se plantea la cuestión de personificar esos principios. Así, por ejemplo, los budistas no hacen intervenir atributos de divinidades y, sin embargo, su sistema reposa en una trilogía: el Buda, el iluminado, del cual hay que seguir el ejemplo; el Dharma, la ley, la moral a seguir; y la Sangha, la comunidad en la cual es preciso venir a tomar refugio. Los sabios chinos, los prudentes que siguen el método del Tao, la vía, el sendero iniciático, representan todo por la trilogía Tei, Yang, Yin, mientras que los iniciados hebreos que se remiten a la Cábala, la santa tradición oral, tienen como emblema característico el árbol sefirótico, cuyos elementos supremos son también el número de 3, Keter, Joshma, Binah. En cuanto a los yogis, se perfeccionan sobre todo gracias al pranayama, el control de la respiración que está basado naturalmente en las 3 fases de la respiración: puraka, inspiración; kumbhaka, retención; rechaka, expiración. El maestro nos ha entregado muchas veces el conocimiento del principio trino. Ahora él reúne las tradiciones más altas en torno a la noción del absoluto que ni se convierte ni cambia, sino que es, nos dice, y se desdobla en modos de manifestación eternos y siempre adecuados. Por fin él traza el mapa sagrado de la unidad Trinidad viviente. Recojamos esta síntesis. Bereshit bara Elohim, los comienzos múltiples. El maestro empieza desmontando la idea de que hay un solo comienzo. Señala una vez más que Bereshit no significa al principio en sentido absoluto, sino en un principio, uno entre otros. La creación en Génesis es una etapa dentro de un proceso cíclico y eterno. Habla de un primer comienzo, Ain, un segundo comienzo, Bereshit, y un tercer comienzo que ya incluye los cielos y la tierra, la manifestación cósmica total. Esto coincide con la visión esotérica de que la creación no parte del vacío profano, sino del absoluto no manifestado, Ein Sof, que emana gradualmente hacia lo manifiesto. El Ein Sof como envoltura de Dios. Aquí el abad Busson, un sacerdote católico, dice algo de una profundidad mística admirable. Todo lo que el espíritu puede hacer no es más que una envoltura, la Merkabah, del invisible e incomprensible Ein Sof. La Merkabah es literalmente el carro o vehículo en la mística judía. Es la estructura simbólica que transporta la presencia divina. Eso implica que todo lo que podemos pensar, visualizar o simbolizar de Dios es apenas su vestidura, no su esencia. La sabiduría proviene de Ain, de nada, una joya de la Kabbalah. La sabiduría proviene de la nada. Esto está en Job 28:12 y el maestro nos lo recuerda para señalar que la primera Séfira, Joshmak, sabiduría, brota de la In, como una emanación directa del In manifestado. Aquí se une lo más elevado del pensamiento hebreo y el misticismo universal. La sabiduría no viene del esfuerzo humano, sino del misterio que no se puede captar. El Dios que no se convierte, Él es. El Dios de Israel, aquel de Moisés, aquel de los cristianos, no se convierte. Él es. Esto es una afirmación de la inmutabilidad del ser divino. No hay evolución en Dios, no hay progreso ni cambio.
hay manifestación sucesiva y adaptada al tiempo y a las circunstancias, pero el ser que se manifiesta permanece idéntico a sí mismo. Esto es lo que en el hinduismo se llama Sat, la existencia pura que ni nace ni muere, y que en el cristianismo es el yo soy, el que soy, Eheyeg, Asher, Eheyeg. La Trinidad potencia, pensamiento, acción. La Trinidad aquí es desplegada con un lenguaje universal. Dios Padre, potencia en potencia, Brahma. Dios Hijo, razón universal, pensamiento manifestado, Vishnu. Espíritu Santo, acción, fuerza realizadora, Shiva. Esta triple manifestación del único no es una división, sino una emanación continua como la luz que emana del sol sin dividirlo. El círculo sin circunferencia es como un círculo cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna. Esto es una imagen simbólica de la infinitud divina. Es atribuida también a Nicolás de Cusa y utilizada por Pascal. Centro en todas partes, la divinidad está igualmente presente en todo punto del ser. Circunferencia en ninguna, no tiene límites, es no contenible. El Maestre, cuando nos habla de la tríada universal, vida, forma, pensamiento, vuelve a tocar la estructura secreta de toda manifestación, que toma múltiples nombres según la tradición. Todos estos sistemas no son contradictorios, sino reflejos del mismo principio trino, visto desde diferentes culturas y revelaciones. Para los yóginos, dice Selaum, espíritu, cuerpo, alma. En Egipto, Tem, Shu, Tefnut. En Cábala, Keter, Hoshma, Binah. En el Islam, el Akil, el Aklu, el Makul. En el hinduismo, Brahma, Vishnu, Shiva. En el budismo, Buda, Dharma, Shanga. En el cristianismo esotérico, Padre, Hijo, Espíritu. En el taoísmo, Te, Yang, Yin. Y en el maya, en Egipto, Gog, Niki, Mau. El Aum y el cisne místico, Kalahamsa, una imagen sublime. Aum, sonido raíz de todo mantra. A igual espíritu, U cuerpo, M alma. Kalahamsa, el cisne del tiempo. Cabeza, A espíritu, cuerpo, U forma, alas, M alma en movimiento entre cielo y tierra. El Hamsa vuela entre dos mundos, el invisible y el visible. Es la imagen del alma que cruza los planos, portadora del aliento divino. Incluso la respiración es una trinidad o triunidad. Puraka, inspiración, Kumbhaka, retención, Rechaka, expiración. Cada aliento humano refleja la respiración cósmica del ser, el vaivén eterno entre manifestación y reabsorción. El maestro en esa entrega de principios, leyes, mecanismos, con este pasaje que acabamos de desglosarlo paso a paso para poder calar el misterio, nos entrega un panorama unificado de la tradición primordial, visto como un corazón trino que late en toda revelación verdadera. Podríamos representarlo así como lo estamos viendo, el Ein Sof absoluto no manifestado, que va a potencia, Padre, pensamiento, Hijo, acción, Espíritu Santo. En la tradición hindú, Brahma, Vishnu, Shiva. En la Kabbalah, Keter, Hoshma, Binah. En la egipcia, Tem, Shu, Tefnut. Y en la hindú, A, U, M. Y en el centro podemos imaginar, podemos visualizar el Aleph, el soplo que nos suena, el inicio de todo, la huella de lo innombrable. ¿Para qué decir más, verdad? Es mejor que volvamos a la lectura del propósito. En fin, como es natural, pensamos inmediatamente también en los tres planos, divino, astral y material, así como en los tres estados que forman al ser humano, espíritu, alma y cuerpo físico. En efecto, el hombre forma por sí solo todo un mundo llamado microcosmo, porque ofrece abreviadas todas las partes del universo. La cabeza corresponde al empireo, el pecho al cielo medio o etéreo y el vientre a la región elemental. Hemos visto hace un instante que no hay nada extraño en comparar la Tierra con un ser viviente,
pues la cuestión de forma no tiene importancia. Es el hombre quien tiene esa fastidiosa deformación de figurarse a todo ser viviente a su imagen. Mientras que la Tierra gira sobre sí misma en 24 horas, los océanos presentan como el corazón del ser humano dilataciones, diástoles, y contracciones, sístoles, caracterizados por las mareas altas y bajas. Para la respiración, el día y la noche vienen a marcar esos periodos de aspiración y expiración, pues nuestro planeta inhala por el ecuador y exhala por los polos. En cuanto a la inervación, se encuentran las fuerzas que la Tierra extrae del Sol y concentra en los filones metálicos que son como un verdadero sistema nervioso. El ciclo de esta inervación se hace en un año de la Tierra que equivaldría a 360 años terrestres ordinarios, lo cual daría los 25.920 años de la precesión equinoccial, llamado un año cósmico por Platón. He ahí pues el macrocosmos, o poder cósmico llamado naturaleza o destino, y que los hermetistas consideran todavía en tres planos. Uno, el mundo sublunar de la Tierra a la Luna, que es el universo de las fuerzas físico-químicas, es el dominio de las acciones sobre la Tierra. 2, el universo medio, del Sol a los planetas, que resulta de las fuerzas astrales y toca ya los dominios físicos psíquicos del cosmos. 3, el mundo empíreo, de nuestro Sol a los otros soles situados en la zona de atracción que constituyen las fuerzas principios en acción en el universo entero. Es evidente que esos tres universos no son extraños unos para otros y que son semejantes al movimiento respiratorio, al sistema nervioso y a la circulación de la sangre, que, a pesar de ser funciones separadas en el organismo, no por ello están menos sincronizadas, como todo lo que es. Todo está íntimamente ligado. La Trinidad activa e indisoluble está en todas las cosas, desde los tres principios que constituyen el universo, arquetipo, macrocosmo, microcosmo, hasta los tres planos de cada uno de esos mundos. En el hombre, el cuerpo físico, el astral y el espiritual, respectivamente, soporta, anima y mueve al ser, lo cual es llamado la triunidad en ocultismo. Hay trinidad y unidad en el hombre. Así como en Dios, el hombre es una persona y triple en esencia, pues como ya lo definía Paracelso, tiene el soplo de Dios, el cuerpo, el alma y el espíritu sideral. En cuanto a Marco Aurelio, escribió en el libro 12, Pensamiento 3, tu persona se compone de tres sustancias, un cuerpo, un alma animal y un alma razonable. Los dos primeros son tuyos únicamente en el sentido de que estás obligado a cuidarlos, pero es solamente la última sustancia la que es propiamente tuya. Esa doctrina de los tres principios de la Trinidad en la unidad se halla en la base de la enseñanza esotérica. En efecto, la unidad se manifiesta siempre en primer lugar por un ternario del cual se derivarán los cuatro elementos para construir, finalmente, los 7 elementos sagrados. De ese trígono característico del plano divino y del cuadrado característico del plano material, se obtiene ese septenario simbólico que se representa en todo y al cual vendrán a agregarse las otras composiciones, ya sea en 10 términos como los ha representado Gronsky en su ley de creación y de los cuales las Sefirot forman un hermoso emblema, o bien sea en 12 términos que tiene en los signos del zodiaco su más bello ejemplo. Y aquí una nota. Existen efectivamente 12 escalones para llegar a la primera plataforma de las pirámides mexicanas. Enseguida 7 para la segunda y finalmente las 3 últimos peldaños para la tercera, así como los 12 grados a subir en numerosos santuarios antiguos. Podemos mencionar naturalmente las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús, los 12 meses del año, pero parece ser que es preciso regresar siempre a las 12 constelaciones que bordean la eclíptica. Sigue el propósito, de todas maneras, de siempre de la ley trinitaria que se parte para un análisis completo de los detalles. Conocemos aún esos movimientos de fuerzas que se ponen en juego, por ejemplo, el deseo, amor físico, el apego, amor sentimental y la simpatía, amor cerebral.
Sin embargo, a medida que el ser se eleva, o más exactamente evoluciona en el sentido iniciático, se dará cuenta de múltiples facultades nuevas que pueden actuar. Lo que nosotros tenemos en este pasaje es una culminación viviente de todo lo que el maestro nos viene mostrando desde los primeros propósitos psicológicos. Él no solo sintetiza, sino que revela la arquitectura secreta del cosmos, de Dios, el absoluto, el manifestado y del hombre, unificándolos por medio del ternario sagrado. Vamos a desglosarlo y contemplarlo paso a paso. Trinidad en el hombre, Trinidad en el cosmos. El hombre forma por sí solo todo un mundo llamado microcosmo. Esto es una afirmación clave de toda sabiduría iniciática. El hombre verdadero, no solo el ego individual, es un reflejo completo del universo. Esta idea resuena en las escuelas herméticas, gnósticas, sufí, cristianas y védicas. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. En el ser humano, esta división tripartita es la imagen viva de la Trinidad universal en el cuerpo humano como templo viviente. La tierra como ser viviente. El maestro insiste, como lo hace también para Celso, Goethe y los alquimistas. La tierra no es una cosa, sino un organismo vivo, dotado de respiración, circulación e inervación. Esta visión de la tierra como macrohombre es central para la tradición hermética y esotérica. No se trata de poesía, sino de una ciencia simbólica que ve la unidad del ser en todos los niveles. Los tres mundos del cosmos hermético. Aquí el maestro describe los tres grandes niveles del universo, tan esenciales en la tradición. Cada uno corresponde a un aspecto del ser humano. Cuerpo físico, alma astral, espíritu divino. Y se ligan como una respiración universal que circula entre planos. Aquí, la Trinidad cósmica es un solo aliento. Trinidad activa, arquetipo, macrocosmo, microcosmo. El triángulo se repite de nuevo en una escala más elevada. Esta es la estructura del gran todo, y cada uno de estos contiene también su propia Trinidad. Por tanto, hay Trinidad en cada plano y Trinidad entre planos. Todo se refleja en todo. Unidad, Trinidad en el hombre. El hombre es uno en persona, pero triple en esencia. Marco Aurelio lo expresó con una claridad estoica: cuerpo, alma animal, alma racional. Solo esta última es propiamente tuya. El maestro también evoca para Celso que veía en el hombre tres alientos: el soplo vital, espíritu sideral, el alma mediadora, el cuerpo terrenal. Del ternario al cuaternario al septenario, encierra una enseñanza esencial del simbolismo esotérico. La unidad se manifiesta siempre, en primer lugar, por un ternario del cual se derivarán los 4 elementos para construir finalmente los 7 elementos sagrados, nos dice el maestre. Este es el orden simbólico de toda creación. Primero ternario, 3, espíritu, alma, cuerpo, padre, hijo, espíritu, aún, etc. 2, cuaternario, 4, fuego, agua, aire, tierra. 3, septenario, los 7 planetas, los 7 días, los 7 chakras, las 7 notas musicales, etc. El trígono representa el plano divino, símbolo del triángulo equilátero, y el cuadrado representa el plano material, las 4 direcciones, los elementos. La unión de ambos da la estrella de 7 puntas, o el hombre perfecto. Síntesis en múltiples sistemas simbólicos. El maestro menciona cómo este patrón se refleja en 10 términos, como en las 10 séfirots del árbol de la vida, 12 términos como en los 12 signos del zodíaco, los 12 peldaños iniciáticos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 meses, etc. El 12, ya lo hemos visto, es el número del ciclo completo que se activa, mientras que el 7 es el número de la perfección en marcha. 3 niveles de amor como fuerzas en evolución. El maestro cierra esta sección mostrándonos que también el amor evoluciona según una trinidad.
A medida que el ser se eleva en la vía iniciática, estas formas de amor dan paso a otros niveles más puros: amor compasivo, amor contemplativo, amor divino, ágape. Ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que el Maestro nos está transmitiendo, luego de esa matemática sagrada, los principios y las leyes que rigen el cosmos, que rigen a la Madre Tierra y a nosotros como seres humanos. Y nosotros podríamos decir entonces que nos está transmitiendo principios y leyes. En este fragmento nos entrega la arquitectura sagrada de la existencia. Nos dice que todo parte del uno no manifestado, que se expresa como una trinidad, que se despliega en 4 elementos, que se perfecciona en 7 etapas y gira en un ciclo de 12. Todo ello contenido en una estructura viva, orgánica, vibracional, tanto en el cosmos, la Tierra y el hombre. Y todo vibra al mismo ritmo, todo como una sinfonía unificada. Somos nosotros los que lo vemos diferente. Nos dice los 3 planos: divino, astral, material, los 3 cuerpos del hombre, los 3 mundos cósmicos, el paso del ternario al septenario y al duodenario, el hombre como microcósmico. Son principios y leyes, y eso nos va a permitir comprender, darnos cuenta lo que a continuación el propósito psicológico nos está planteando. Para ello volvamos al propósito. Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todo el cosmos, tanto como en el átomo. Vemos esas fuerzas en acción primero bajo la forma del apetito sexual. Después, por encima de esa condición, es el corazón quien hablará, es decir, el centro del alma. Por último, se avanza poco a poco hacia la forma más delicada del espíritu. En cada una de esas 3 manifestaciones encontramos también 2 fases: una activa evolutiva, otra negativa involutiva. Esas potencialidades son siempre constructivas y no destructivas, aunque sin embargo en un sentido diferente, ya que los juegos de fuerzas que accionan algunos de los centros, vientre, pecho o cabeza, pueden hacer predominar una u otra tasa de vibración. En efecto, en el centro inferior, estas serán o el impulso malsano o la ley de la generación. Es el plano de la sensación que permanece exclusivamente animal. Elevadas al segundo plano, en el centro medio del pecho, los sentimientos pueden ser de afección pura, pero también estar sometidos a la pasión y a los celos. Finalmente, en el tercer plano, cuando las vibraciones alcanzan la sede de la intelectualidad, resultan una asociación de ideas, pero también pueden arrastrar a la caída moral, cuyas consecuencias son quizás las más terribles. Y aquí hay una nota: esos 3 estadios y planos están desde hace tiempo simbolizados en la India por la misma alimentación. Los gunas o cualidades son 3, con el fin de definir el estado de evolución o al menos el estadio de la persona. Así, el ignorante se halla en la categoría tamas y se nutre de carnes. El apasionado vive según el raja y guna y su alimento está hecho de pimientos, de excitantes, mientras que el puro sigue la categoría sattva y su alimentación es vegetariana. Por supuesto, todo un modo de vida es reglamentado así y da inmediatamente el grado ideal del individuo según su cualidad, que caracteriza la ignorancia con la absorción de licores, la pasión con la nutrición llamada rajásica, que impide evolucionar, y en fin la pureza gracias a los frutos y a los productos naturales de los cuales se nutre aquel que se eleva en el camino de la verdad. Continúa el propósito: existen fuerzas por encima del ser y esas fuerzas actúan. Ya que todo es homogéneo en el universo, elevarse por encima de esas manifestaciones es ser iniciado. Desde el primer propósito, nosotros nos dimos cuenta que todos los propósitos constituyen el hilo de Ariadna. ¿Lo recordamos? Y que nos conduce a través de la luz. Los propósitos, lo hemos visto ya antes, son la luz misma. Una vía que no es solo un texto, sino una vía viva en la que se nos va revelando paso a paso la ciencia oculta, por lo tanto la ciencia del alma, la mecánica oculta del ser.
En lo que acabamos de leer, el maestro nos sumerge a una de las enseñanzas más sutiles y fundamentales, la dinámica de las fuerzas duales y su evolución en 3 niveles de conciencia. Profundicemos en ello. Atracción y repulsión, los polos de la vida universal. Atracción y repulsión son potenciales que se encuentran por todo el cosmos, tanto como en el átomo, nos dice el maestro. La obra resume toda la danza del universo, desde el nivel subatómico hasta las relaciones humanas, desde las órbitas planetarias hasta los vínculos del alma. Todo se mueve por estas dos fuerzas, el deseo de unión y la necesidad de separación. Estos polos pueden corresponder a amor-temor, vida-muerte, inspiración-expiración, Shiva-Shakti si lo miramos desde la tradición hindú, Keter-Malkut si lo miramos desde el árbol de la vida. Los 3 centros, vientre, pecho, cabeza. Cada nivel del ser vibra en un plano con su propia forma de atracción y repulsión. En el ser humano, el maestro los traduce en 3 centros fundamentales, que ya lo hemos visto. El centro vientre, el plano sensación-instinto. Lo potencial positivo, ley de generación, vitalidad natural. El peligro negativo, impulso malsano, sensualismo. En el pecho, el plano sentimiento-alma. Potencial positivo, afección pura, devoción. Peligro negativo, pasión, celos. En la cabeza, el plano intelecto, espíritu. Lo potencial positivo, claridad, asociación de ideas iluminadas. El peligro negativo, caída moral por orgullo, frialdad, desviación. El maestro no condena ningún plano, los reconoce todos como necesarios, pero nos muestra cómo cada uno puede ser transfigurado o desviado. La doble polaridad en cada plano, evolutiva e involutiva. Esto es capital. No basta con ascender a un nuevo plano, también hay que vibrar en su polo superior. En cada uno hay una energía evolutiva, constructiva, y otra involutiva, también constructiva, pero por descenso y desintegración necesaria. Por ejemplo, la pasión puede elevarse como amor incondicional o descender como apego destructivo. El intelecto puede manifestar sabiduría iluminada u orgullo racionalista, lo que el maestro llama una de las caídas más temibles. Los 3 gunas, tamas, rajas, sattva. Este pasaje es un puente precioso con el Vedanta y el yoga. Lo maravilloso es que el maestro no usa esta clasificación solo como dieta, sino como un espejo del alma. Uno se puede examinar internamente. ¿En qué guna estoy vibrando? ¿Hacia dónde me inclina mi estado emocional y mental? Iniciación. Elevarse por encima de las manifestaciones. Él nos dice elevarse por encima de esas manifestaciones es ser iniciado. Esto no significa rechazar la materia o los deseos. Significa atravesarlos, ordenarlos y hacer que cada centro esté al servicio del espíritu. El vientre no se anula, sino que se purifica. El pecho no se suprime, sino que se transforma en compasión. La cabeza no se glorifica a sí misma, sino que se abre a la luz. Es entonces cuando se despierta el iniciado verdadero, aquel que no suprime nada, sino que ordena los mundos en sí mismo. El paralelismo con el árbol de la vida, Cábala. Si lo deseamos ver desde la Cábala, los 3 centros pueden reflejar vientre, Yesod Hod, fundación, impulso, deseo, energía. Pecho, Tiferet, belleza, corazón, armonía. Cabeza, Joshma, Binah, Keter, sabiduría, entendimiento, corona. El trabajo iniciático es hacer que la energía fluya del vientre hacia la cabeza, pasando por el corazón, sin bloqueos, sin desviaciones, sin retención egoica. Bueno, aquello de conocer los principios, las leyes, nos ha llevado en este fragmento del propósito 19 a reconocer en nosotros mismos los 3 planos, el deseo, el sentimiento, el pensamiento, y a que nosotros podamos discernir en cada uno su forma de atracción y de repulsión. Purificarlos,
ese es el trabajo que nos están pidiendo, no rechazarlos, no juzgarlos, no condenarlos, purificarlos para que vivan con armonía, no para eliminarlos. Y finalmente, que podamos transfigurar la triada en una unidad consciente, libre y luminosa. Y así se comprende, se realiza lo que el maestro nos está diciendo en esa frase tan bella. Elevarse por encima de esas manifestaciones es ser iniciado. Volvamos al propósito psicológico. Hemos dicho más arriba que hay dos fases que son siempre constructivas, pero en un sentido diferente y aún opuesto. Y es que no existen precisamente verdaderas posibilidades destructivas. Abordemos ahora la cuestión de poderes. E inmediatamente con el problema de la magia, sobreentendiendo la magia blanca y la magia negra. Es preciso concebir ante todo que no hay, propiamente hablando, diversas magias, sino simplemente diferentes grados, que por otra parte no pueden aplicarse más que a casos particulares o semigenerales. Por ejemplo, ¿quién puede definir lo frío y lo caliente? Eso depende primero que todo con relación a qué y también con relación a quién. Además, hay en efecto muy poca diferencia, aún entre los extremos de esas polaridades, cuando se mira eso desde el punto de vista cósmico, infinito, eterno, etc. En resumen, con la temperatura se hace el frío o el calor, con la actividad cerebral se hace el genio o el loco, así como con la magia entendida en el sentido más bajo de brujería se hace el bien o el mal para tal persona o tal cosa, ya que inevitablemente aquello que no produce en un sentido reacciona en el otro, lo cual hace pues que el bien para uno sea el mal para otro. En consecuencia, cada vez basta simplemente con un cambio de vibraciones. Es más o menos el mismo procedimiento que con las direcciones contrarias. La misma idea de una voluntad produciendo efectos opuestos en apariencia, pero en realidad la destrucción no existe. Es una hipótesis de explicación. Se construye otra cosa, se multiplica en otro orden, se transforma, etc., pero no hay destrucción. Bueno, el maestro, insistamos, nos va transmitiendo principios y leyes, pero nos va llevando a umbrales decisivos en el camino iniciático. La comprensión profunda de la magia, no como un arte separado de la ciencia, ni como una oposición moral entre bien y mal, sino como el dominio de las fuerzas universales cuyos principios y leyes Él nos está transmitiendo, por vibración y conciencia. El maestro nos revela una enseñanza que resuena con las escuelas más antiguas de sabiduría, desde Egipto a la India, desde la Cábala para Celso, y que también se refleja en nuestras culturas ancestrales. Leamos todo esto paso a paso. No hay destrucción, solo transformación. No existen precisamente verdaderas posibilidades destructivas, lo cual hace pues que el bien para uno sea el mal para otro. En realidad, la destrucción no existe, se transforma. Esta es una afirmación de nivel metafísico. En el fondo del ser, todo es acción de la fuerza una. No hay maldad en el sentido absoluto, solo desviación de fuerzas o uso disonante del poder. Así, la muerte, en vez de ser destrucción, es transmutación de estado. El mal, en vez de ser un principio opuesto a Dios, es una inversión de la luz, como en las clifot, las cáscaras vacías de la céfira caída. La magia negra no es una fuerza diferente de la magia blanca, sino una inversión de polaridad, un uso torcido de la misma energía. El paradigma vibracional de toda magia. Cada vez basta simplemente con un cambio de vibraciones. Esta frase es una clave de oro. La magia, la alquimia, el yoga y sus técnicas como el pranayama, incluso la oración y el arte, todo se basa en alterar la vibración. Así, se comprende también por qué el verdadero iniciado no condena, sino que transmuta. No hay enemigos, sino fuerzas mal orientadas. La magia como ciencia del cambio vibracional. El maestro retoma un punto esencial. No hay diversas magias, sino diferentes grados.
Es lo mismo que afirma Agripa, Paracelso y más tarde Papus. La magia es una sola ciencia que puede ser usada para elevar, armonizar o degradar. La analogía con la temperatura es bellísima. Nadie puede decir dónde exactamente termina lo frío y comienza lo caliente. Todo depende del punto de referencia, de la sensibilidad del sujeto, del contexto. Del mismo modo, un acto puede ser mágico sin parecerlo, como una palabra justa dicha en el momento preciso, o puede ser negro sin rituales ni símbolos, como una manipulación sutil hecha con intención torcida. La voluntad, centro de la acción mágica, es la misma idea de una voluntad produciendo efectos opuestos en apariencia. Este pasaje recuerda la enseñanza hermética. La energía sigue al pensamiento y el pensamiento es guiado por la voluntad. El verdadero poder está en el eje interno que unifica intención, palabra, acto. La magia negra y la blanca no se distinguen por sus formas exteriores, sino por la orientación del corazón y la intención profunda. La afirmación radical: no hay destrucción. Se construye otra cosa, se multiplica en otro orden. Esta idea coincide con las leyes del Lavoisier físico. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Y con las del hermetismo espiritual. El mal no es aniquilación, sino una desorganización de la forma. Todo lo que vibra puede ser reordenado. Es por eso por lo que el alma puede sanarse, los karmas pueden redimirse, los mundos pueden regenerarse. Este fragmento del propósito 19 no es una lección moral, es una revelación y una transmisión sobre la estructura profunda de la realidad con mayúsculas. Hemos hecho una síntesis visual que sintetiza la enseñanza y puede guiar nuestra meditación. El maestre, con esta ley de atracción y repulsión, llegó a nuestro plano, a nosotros como seres humanos, y guía la enseñanza de esta última parte del propósito 19. Por ello es necesario recordar de dónde vienen, dado que la atracción y la repulsión no solo son conceptos físicos o psicológicos, sino que forman parte del corazón de muchas tradiciones espirituales, que las han reconocido como fuerzas primordiales del universo, operando desde lo más sutil hasta lo más denso. Hagamos un recorrido por algunas de estas tradiciones que enseñan explícitamente sobre este principio dual. El hermetismo en Grecia, Egipto. El principio hermético más relacionado es el de la polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Kybalión. En esta perspectiva, atracción y repulsión no son buenas o malas, sino dos caras de una misma energía. El mago o alquimista aprende a modularlas para lograr transmutaciones. En la cábala de la tradición hebrea, la dinámica de atracción-repulsión es claramente visible en Gebura, fuerza, juicio, rigor, y Gesed, misericordia, expansión. Estas dos Sefirot están frente a frente en el árbol de la vida, y su equilibrio es indispensable para que Tiferet, la belleza, el corazón, pueda manifestarse. Gebura, repulsión, restricción, corte. Gesed, atracción, gracia, fluidez. Este equilibrio dinámico es la clave de la creación y de la justicia compasiva del Creador. En el taoísmo China tenemos aquí la célebre fórmula del yin y el yang, que no son opuestos morales sino fuerzas complementarias. Yin, receptivo, centrípeto, atracción, oscuridad, tierra. Yang, activo, centrífugo, repulsión, luz, cielo. Toda manifestación del Tao es un juego de atracción-repulsión cósmica, y la armonía se alcanza cuando estas fuerzas fluyen en otro equilibrio. En el sufismo, el islam místico, Ibn Arabi, el gran maestro sufí, explica que Dios es Al-Jalil, el majestuoso, repulsión, temor, distancia; Al-Jamil, el bello, atracción, amor, cercanía. El camino del amante divino implica pasar por ambos movimientos. Primero el Halat, el estremecimiento del alma al acercarse a lo sagrado, repulsión por exceso de presencia. Y luego el Jamal, la dulzura,
y la atracción del amor divino. En la física y la alquimia, Paracelso y otros alquimistas hablan del duelo entre Mercurio y azufre. En la materia, azufre, expansión, fuego, pasión, repulsión. Mercurio, fluidez, mediación, atracción. La alquimia espiritual busca reconciliar estas fuerzas a través de la sal, el equilibrio. Y en la física contemporánea, como sabemos, las fuerzas fundamentales del universo incluyen la gravitación, atracción, la fuerza electromagnética que actúa tanto atrayendo como repeliendo. Y el yoga de la India, en el Samkhya Yoga, la evolución de la conciencia ocurre por la interacción de raja, atracción, apego, y tesa, aversión, repulsión. Estos dos son considerados kleshas, aflicciones del alma, y solo al trascender ambos se alcanza la liberación. En niveles más profundos, en la tradición hindú, también están presentes en la danza de Shiva y Shakti, el impulso hacia la unión y la separación creativa. En síntesis, el maestro nos propone, nos transmite, nos enseña para que nosotros podamos darnos cuenta de que respiramos con el cosmos, inspiramos con el amor que atrae, expiramos con la fuerza que libera. Nuestro centro permanece firme, abierto al uno, que todo reconcilia. Recordemos aquello que se dice en el propósito 1. Dios es un principio inteligente pero inconsciente. Y lo que Víctor Madrid, nuestro amigo de la sodalidad iniciática, un día añadió: solo se hace consciente en el hombre. Todo lo que nosotros hemos recibido como transmisión del Maestro en este propósito es precisamente con ese propósito de hacernos conscientes de Él que nos ha transmitido principios, leyes, y esta ley de atracción y repulsión en las tradiciones. Nosotros podríamos atrevernos a sintetizar esta ley como la atracción y la repulsión son latidos del corazón divino. La magia no es otra cosa que el arte de conducir las vibraciones hacia la unidad. El iniciado no combate las polaridades, las armoniza desde el centro. Y la pregunta que surge es en el ser humano: ¿cómo se plantea esta ley? El maestro ya nos mostró, ya nos transmitió esos 3 centros que tenemos cada uno de nosotros: el vientre, el plano, cuerpo, instinto, la vibración posible, energía vital, generación, deseo malsano. En el pecho, alma, sentimientos, amor, compasión, y por el otro lado, apego, celos. Y en la cabeza, el espíritu, visión, razón, iluminación, pero por otro lado, orgullo, caída mental. Atracción y repulsión son reconocidas en muchas tradiciones como las 2 manos del uno, en lo físico, lo psíquico y lo espiritual, en la creación, el amor, el juicio, la alquimia y la respiración cósmica. Y el iniciado aprende a discernirlas sin juicio, a acompañarlas sin someterse y finalmente a reunificarlas en el corazón del ser. Antes de continuar con la lectura del propósito, queremos pedirles que podamos meditar sobre algunos aspectos que requieren que profundicemos un poquito más. Nos transmiten que la compasión nos permite transmutar nuestros niveles más bajos. Por tanto, se hace necesario conocerla más de cerca. Y la tradición que más habla sobre la compasión es la tradición budista tibetana. Escuchémosle. Compasión es unidad en la fragilidad. El sabio no ve al otro como caído, sino como reflejo de su propia ignorancia vencida. Por eso, la compasión budista dignifica al ser, porque no ve en él un objeto de lástima, sino una chispa del mismo despertar que uno anhela realizar. En el propósito 19, cuando se habla de que el ser se eleva hacia planos más sutiles del amor, de lo sexual a lo afectivo y de lo afectivo a lo espiritual, se está describiendo el proceso por el cual la compasión se hace cada vez más pura, más fuerte y menos egoica.
¿Por qué es necesario clarificarnos sobre la compasión? Porque en la cultura occidental se utiliza cierto otro término como sinónimo o indistintamente, misericordia o compasión, y ha sido mal interpretado como condescendencia, como el que si tiene mirara desde arriba al que no tiene y le tendiera la mano sin verdadera unión y reconocimiento. Esta es una compasión degradada que puede herir en lugar de sanar. La auténtica compasión karuna en el budismo mahayana y vajrayana es radicalmente distinta. Es la nobleza del corazón. Por lo tanto, no se trata de tener pena, de tener lástima, sino de sentir al otro como parte de uno mismo, de experimentar su dolor como propio, sin que eso nos paralice, sino que nos impulse a actuar con lucidez y ternura. Avalokiteshvara, el Buda de la compasión, el Señor de la compasión, no derrama lágrimas de impotencia. Sus 1000 brazos son voluntades lúcidas movidas por un corazón infinito. Así es que podemos transformar y podemos mirar que podemos transmutar la misericordia por compasión. Luego nosotros encontramos en este propósito que nos lleva también a meditar que tenemos 2 fuerzas a realizar, conciencia y voluntad, como 2 polos que se complementan. Por eso meditemos un poco más sobre ellos. Conciencia y voluntad, 2 alas del ser. Conciencia y voluntad son los 2 dones regios que hacen al ser humano semejante al Creador. La conciencia es visión, ver lo que es, lo que fue, lo que puede ser. La voluntad es fuerza, actuar, decidir, sostener, realizar. Ambas deben madurar juntos. Desarrollar solo una sin la otra genera desequilibrio y dolor. La conciencia sin voluntad ve la verdad pero no puede vivirla, se frustra, se deprime, conoce pero no encarna. La voluntad sin conciencia actúa con fuerza pero sin dirección, se vuelve tirano, orgulloso, ciego, realiza pero hierra. La tradición iniciática enseña ese viejo axioma que el maestro nos ha planteado siempre: saber, querer, osar, callar. Y están presentes en la alquimia hermética y están retomadas por el maestre. Estas 4 palabras nosotros podemos decir que resumen el camino de un verdadero ser integral. Si los desglosamos, nosotros podemos encontrar esos 2 polos primordiales de los que estamos hablando: saber, conciencia; querer, voluntad. Queda claro que ambos deben caminar de la mano. El Cristo, el Buda, Krishna y los grandes sabios de todas las eras nos muestran que la verdadera grandeza no está en ver mucho, ni en poder mucho, sino en que la luz que se ve se vuelve el fuego que guía los actos. Con todas estas reflexiones y meditaciones volvamos al propósito psicológico. Aún aquello que llamamos muerte no es el fin, ya que de todas maneras algo persiste, queda, continúa, así no fuese más que el cuerpo físico que al descomponerse se transforma y continúa produciendo otras materias. Actualmente se sabe que al cabo de 1 hora y media hay una pérdida de 17 centésimos de miligramo en un cadáver pesado caliente. Se trata ciertamente del fluido vital que escapa. Es en efecto la indicación de que el alma acaba de dejar el cuerpo. Ese peso es aparte de los 14 o 26 gramos que pierde el cuerpo humano en el momento de la defunción, según la declaración del doctor Duncan McDougall. Se trata aquí del aire y de los gases que se escapan del cuerpo, así como de la pérdida debida al fenómeno físico natural. En fin, la muerte es aún una transformación. Hemos visto ya que el humus, el estómago terrestre, es susceptible de recibir los cadáveres o montones de células terrestres que había confiado a un ser viviente para formar su cuerpo. Así, de la descomposición y de la putrefacción renace algo. Aun cuando fuera un grano puesto en tierra, este será primeramente transformado en cadáver antes de reproducirse. No insistiremos sobre aquel símbolo francmasónico muy importante, ya que aún aparte de las sociedades secretas, es un hecho bien conocido ahora que es preciso morir al estado profano para nacer al grado de iniciado.
Es eso lo que por otra parte indica San Juan en el capítulo 3, versículo 7 de su Evangelio, con símbolos que piden un extenso estudio para ser analizados en el presente. La cuestión que Jesús trataba en ese momento sobre ser nacido de agua y de espíritu es muy significativa. En fin, aún filosóficamente el célebre "es preciso que nazcáis de nuevo" pide ya una muerte, morir a un estado para adquirir otro, ya sea espiritualmente o bien materialmente, el fin de un mundo para que nazca otro, química o físicamente. La destrucción es imposible y la ciencia, que en todos los tiempos nos lo había demostrado, lo acaba de hacer aún, especialmente con los métodos modernos de transmutación. La materia se nos escapa, dicen los sabios. En efecto, no se puede destruir algo enteramente, sino que se transforma, se cambia la vibración para hacer una nueva construcción. El Maestre nos conduce suavemente, pero con firmeza, a contemplar uno de los misterios más centrales de toda vía iniciática, la muerte. La muerte como transmutación y no como final. Una lectura meditativa de este fragmento del propósito, a la luz de la tradición primordial, se hace necesaria. Meditación sobre la muerte como transformación. La muerte no es el fin, sino el crisol. Así comienza la enseñanza silenciosa del Maestre. Allí donde el profano ve pérdida, el sabio ve pasaje, como la puerta estrecha del Evangelio. Del cuerpo que se descompone a la vida que se multiplica, el Maestre dice: el humus, el estómago terrestre, recibe los cadáveres. El cuerpo, vestidura temporal del alma, vuelve a la tierra, que no devora sino reintegra, absorbiendo la forma y liberando la energía. La muerte alimenta la vida. Así como la semilla debe pudrirse para que el árbol nazca, el hombre debe atravesar su noche para que su esencia se libere de la cáscara. El cuerpo pierde 14 a 26 gramos en el momento de la muerte, dice. La tradición ve allí una señal tangible. Una sustancia sutil se ha retirado. Un soplo invisible ha abandonado su morada. Los sabios antiguos ya lo sabían. El alma tiene un peso vibratorio y la muerte no es ausencia, sino despegue. Morir al estado profano, nacer al iniciado. Es preciso morir al estado profano para nacer al grado de iniciado. Esta es la gran ley del renacimiento. Nadie puede acceder al reino si no nace del agua y del espíritu. Es la segunda muerte de los místicos, no la del cuerpo, sino la del ego, la disolución del yo para que emerja el yo esencial. No se puede destruir algo enteramente, se cambia la vibración. Aquí resuena la voz de la alquimia, de la física cuántica y del yoga. Nada se pierde, todo se transforma. La muerte no es más que un cambio de octava. El alma atraviesa estados como la materia atraviesa fases, sólida, líquida, gaseosa, sutil. Así también pasa del cuerpo al aura y luego al espíritu. Nosotros somos expertos en muerte, resurrección, a la acción de Plutón, que arrastra nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra estupidez humana, ciertamente. En el propósito 12, nosotros vimos el mecanismo de la muerte, y el Maestre nos remite a un libro maravilloso, La teoría de la vida eterna, de Rodney Collins. Esperamos que lo hayan leído. Y ahora nos pide meditar sobre la muerte. Y la muerte que no destruye, sino que transforma. Y nosotros lo hemos vivido, lo hemos realizado. Esa vieja gloria muere y renace otra. El Maestre dice que toda forma que muere retorna al humus y da nacimiento a otra. La verdadera muerte, al menos hasta que no nos llegue la muerte definitiva, es una muerte mística, no física. Nada se pierde. Dios realmente no nos quita sino solo aquello que no nos pertenece. Y todo vibra de nuevo, solo que en una octava superior. Volvamos a la lectura del propósito psicológico. Así pues, es la evolución eterna. Y en aquello que concierne a hacer el bien o la magia blanca,
Se trata simplemente de no cortar la cadena por una destrucción voluntaria, o también de no transformar una materia dada en otra de más baja radiación o de alguna manera menos evolucionada. Por ejemplo, en todas las religiones se encuentra ese gran mandamiento: no matarás. En efecto, cada comida es el producto de un crimen, ya que aún el vegetariano que no consume más que zanahorias o ensaladas ha matado él mismo por medio de otro una entidad que vivía. Ya sea en el estado mineral, vegetal o animal, todo lo que es, vive. No podríamos, pues, según los preceptos del bien, nutrirnos más que del aire, del agua, de la tierra y del fuego, es decir, de los 4 elementos. No obstante, es claro que hay mayor culpabilidad en suprimir a un animal que a un vegetal. Sería mucho mejor aún poder alimentarse únicamente de productos del reino mineral. A esa cuestión de no tomar la vida viene a agregarse otra, aquella del psiquismo, que es mucho más difícil de definir, pues cuando queremos definir la vida constatamos que constituye una realidad, pero que el psiquismo constituye otra. Sin embargo, si nuestros físicos han ensayado aclararlo a los hombres, ellos no han podido hasta ahora calificar esa manifestación superior a la actividad física. Dejando de lado todo comentario, notemos no obstante que la física tendrá aún muchas dificultades para definir el pensamiento, los sentimientos, la afectividad, el instinto, el equilibrio intelectual, la locura, etc. Charles Henry ha establecido que la velocidad de propagación de la energía de los resonadores biopsíquicos, esos átomos de vida, es alrededor de 100 millones de veces la velocidad de la gravitación calculada por Laplace, la cual era ya de 30 millones de kilómetros por segundo. Esa increíble velocidad psíquica de 4 sextillones de kilómetros por segundo traspasa así en 16 ceros la velocidad de la luz. Esa es probablemente la velocidad del pensamiento, y en todo caso una llave de los fenómenos instantáneos de telepatía. Pero, a pesar de que todo ello se encuentra actualmente reconocido por la física, nos encontramos ahí en un terreno que pertenece propiamente a lo que en los tiempos modernos siempre ha sido llamado la ciencia oculta. Leamos juntos, despacio, como un acto ritual, y meditemos línea por línea desde el espíritu de la tradición este cierre del propósito 19 que nos ofrece el Maestro. No matarás y la imposibilidad de no vivir de la vida. Cada comida es el producto de un crimen. Todo lo que es, vive. Este pasaje nos recuerda que toda existencia implica una toma de vida, aún en su forma más sutil. Vivir es alimentarse, y alimentarse es participar de un ciclo donde una forma cede su energía a otra. Es la gran cadena del ser, o mejor dicho, del sacrificio universal. El no matarás como vibración, no como literalidad. La enseñanza profunda aquí no es una condena a todo acto vital, sino una llamada a la conciencia del acto. No se trata tanto de abstenerse absolutamente de dañar, lo cual es imposible en este mundo condicionado, sino de no cortar voluntariamente la cadena de la evolución, no descender las vibraciones, no degradar lo que la vida ha elevado, no apropiarse egoicamente del poder de transformación sin pagar el precio del respeto y el agradecimiento. Esto se conecta con las antiguas tradiciones donde todo alimento era precedido de un acto sagrado, una oración, una ofrenda, un canto de gratitud. Alimentarse de los 4 elementos. No podríamos, pues, según los preceptos del bien, nutrirnos más que del aire, del agua, de la tierra y del fuego. Aquí el maestro propone una ascética alquímica, como aspiración espiritual, vivir de los elementos puros sin dañar ningún ser. Esto, claro, no es una regla literal, sino un ideal iniciático que remite a los respiracionistas, a los yogis que viven del prana y a las prácticas de transformación interna en las que se alimenta el alma directamente del éter. En muchas tradiciones egipcia, tántrica, alquímica, se enseña que el cuerpo físico puede volverse tan sutil que se nutra del aliento, de la luz, del fuego invisible. Pero esto no es una meta práctica inmediata, sino un símbolo de la purificación progresiva del deseo de posesión. La vida y el psiquismo. Cuando queremos definir la vida, constatamos que constituye una realidad, pero que el psiquismo constituye otra. Aquí
El maestre distingue entre vida como principio biológico y psiquismo como manifestación superior que escapa a las leyes físicas. El psiquismo no es solo una extensión de lo vital, es un campo distinto con sus propias leyes, aunque todavía incognoscibles para la ciencia ordinaria. En los términos de Guénon y de la Cábala, el alma viviente Nefesh y el alma psíquica Roach no son lo mismo. La velocidad del pensamiento y la telepatía. La velocidad psíquica de 4 sextillones de kilómetros por segundo es probablemente la velocidad del pensamiento. Este número es simbólico tanto como científico. Nos recuerda que el pensamiento no se transmite por ondas físicas, sino por una afinidad vibratoria instantánea más allá del tiempo y del espacio. En muchas tradiciones se ha dicho que el pensamiento verdadero, el del espíritu, no viaja, sino que es. Se manifiesta allí donde se le capta como una presencia viva. Esto explica la telepatía, la profecía, la intuición espiritual. Es el acceso directo al campo unificado de la conciencia. En términos tibetanos, esto sería el Rigpa, la mente pura. El maestre termina este propósito o corona este propósito con una reivindicación. Cuando él nos dice, nos encontramos ahí en un terreno que pertenece propiamente a lo que en los tiempos modernos siempre ha sido llamado la ciencia oculta. Después de los cálculos, los números, las analogías, las doctrinas, las referencias filosóficas y científicas, la transmisión de principios, de leyes, de mecanismos y sobre todo la entrega de la cadena, porque cuando nos habla desde el absoluto, Ain, con Ayin y luego Ani, pasando por el macrocosmos y el microcosmos, no nos ha dado sino esa cadena espiritual que nos une al uno. Y por ello el maestre reafirma que la ciencia oculta no es superstición, sino una ciencia sagrada que trabaja en principios invisibles, en leyes universales, en correspondencias reales, y una voluntad de no separar lo espiritual de lo racional ni lo material de lo sagrado, porque todo es manifestación del uno. Por eso nosotros podríamos preguntarnos, ¿cuál es el acto verdaderamente mágico? Aquel en el que conciencia y voluntad se unifican para no cortar la cadena que se nos ha entregado en este propósito 19, sino elevarla siempre. Aquel en que al comer, al hablar, al amar o al pensar, no toma vida, sino que la transforma. Con eso terminamos nuestra meditación, este propósito maravilloso que fue publicado en septiembre de 1957. Nos veremos pronto para meditar sobre el propósito 20, ocultismo. Gracias por estar. Gracias por darme esa maravillosa compañía.